iniciar, vamos a arrancar con nuestras jornadas. Voy a dar en este momento la presentación del doctor Carlos Guerra Galicia. Él nos va a hablar de Parkinson en tiempos de COVID-19 y los retos que enfrenta la comunidad. El doctor Carlos Guerra es neurólogo, especialista en Parkinson de movimientos anormales. Egresado del Hospital Central, doctor Ignacio Morones Prieto, y de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de San Luis Potosí. Cuenta con una maestría en Parkinson y trastornos del movimiento por la Universidad de Murcia, y como parte de su preparación, hizo una estancia de investigación en el programa de cognición y conducta de Parkinson y movimientos anormales en el Centro Médico de la Universidad de Rush en Chicago. También es maestro en bioética por el Centro de Investigación Social Avanzada en Santiago de Querétaro, México, y ha realizado la práctica en hospitales de Sant Pau en Barcelona, España. Actualmente es miembro de la Sociedad Internacional de Parkinson y Trastornos del Movimiento, de la Asociación Internacional de Parkinson y Trastornos Relacionados, del Grupo de Estudios de Movimientos Anormales de la Academia Mexicana de Neurología y de la Asociación Internacional de Neurotoxinas. Doctor Carlos Guerra, muy buenos días, bienvenido, adelante con su presentación. Muchas gracias por la invitación, de verdad es un honor participar en esta primer jornada interactiva. No cabe duda que el esfuerzo, las ganas, el talento valen más que la tristeza de poder conocer un diagnóstico de este tipo, y como veremos en estas jornadas hay mucho que hacer y mucho que actuar, y así lo estamos haciendo en muchos de los centros de atención para Parkinson y movimientos anormales en nuestro país. Tenemos mucho que aportar como mexicanos, no solamente en nuestro país, sino a nivel mundial, y en eso estoy convencido. Me da mucho gusto participar también con estos personajes, todos buenos amigos de un servidor en estas jornadas, por lo cual lo veo como una reunión de familia, y también conozco a varios de los líderes de estas asociaciones que me da mucho orgullo poder compartir con ellos foro. Ayer el señor Salvador y un servidor hicimos unas charlas muy interesantes y de verdad mis respetos y mi entusiasmo para participar. Empezaremos nuestra charla el día de hoy. Este soy yo, ya me hicieron favor de presentar. Les platicaré que estamos en San Luis Potosí, en un centro interdisciplinario de atención en Parkinson y movimientos anormales, también para demencias o falla cognitiva, que se llama Prisma. Vamos a empezar. Vivimos en el mundo una cosa increíble que fue esta pandemia de COVID, que si alguien nos hubiera dicho que iba a ocurrir una infección o un virus que nos iba a detener a nivel mundial de la actividad en general, nadie lo creeríamos. Pensaríamos que era un plot de una película de Hollywood, y cuando vimos que fue real fue una situación tremenda. Vamos a revisar en 5 partes de esta charla, va a ser muy ágil, en donde platicaremos un poco las generalidades del COVID, pero también descubriremos esa pandemia oculta que trajo esta etapa del COVID y del enclaustramiento. Les platicaré cómo es que hemos aprendido que afecta al cerebro, para poder cerrar directamente ya lo que es Parkinson COVID y los retos que se pueden adivinar, tenemos y vendrán para esta enfermedad. El COVID-19 es una nueva especie de un virus de la familia Coronaviridae, que son virus que por lo regular dan gripa. Pueden dar también problemas intestinales, pero este canijo virus resulta que hemos estado aprendiendo de él cosas nuevas. Es un evento, como les decía, sin precedentes. Nunca habíamos vivido esta situación, como pueden ver ahí en la gráfica, esta elevación potencial de casos terribles y de muerte asociada a una infección por este virus, el cual puede empezar con una infección respiratoria que es muy variable, puede ser leve, moderada o severa de acuerdo a las clasificaciones de la OMS, y puede empezar con síntomas muy, muy vagos, fiebre, tos, falta de aire. Una cosa clásica que empezamos a aprender es la parte de pérdida del olfato y de pérdida del gusto, cosa que es muy frustrante de una manera súbita, aunque la mayoría la recupera. Puede llevar también a una falla orgánica múltiple, un choque séptico y una trombosis venosa, un tromboembolismo venoso, donde la mortalidad es donde se incrementa.
hemos visto que algunos pacientes son asintomáticos y con el tiempo hemos podido ir aprendiendo. Recuerden, es un virus nuevo y una experiencia nueva para todos, incluso para nosotros médicos. Entonces hemos aprendido que algunas personas que tienen el cuadro asintomático, meses después pueden tener algún problema. Hay unas variantes que se han encontrado, que se les llaman variantes de preocupación, que pueden favorecer que sea, por ejemplo, el virus más rápidamente contagioso, pueden dar la variante más severa de la enfermedad, algunas simplemente es una variante que no se ha identificado qué impacto va a tener, y como les comento, estamos aprendiendo en el camino, lo que nos obliga a tener un rendimiento de estar aprendiendo de este virus todo el tiempo. Para que ustedes sepan, muchos de los artículos relacionados con el coronavirus son de acceso gratuito a nivel mundial. Sabemos que quien está en contacto con un caso probable o confirmado tiene riesgo. Viajar a un lugar donde tienen mucho riesgo de transmisión, pues es aumento del riesgo. Curiosamente, los adultos mayores son los que tienen mayor riesgo de muerte, pero no son los que tienen mayor riesgo de infección. En un estudio de Inglaterra se demostró que la población de entre 40 a 64 años son los que tienen mayor riesgo de infección. Los hombres tenemos más riesgo de una infección severa. En Estados Unidos y en Inglaterra también encontraron que la raza negra, los asiáticos y las minorías, entre ellos estamos nosotros, los hispanos o latinoamericanos, tenemos el mayor riesgo de desarrollar una enfermedad grave. Vivir en un lugar de cuidados a largo plazo también, y esta parte es muy, muy interesante, las comorbilidades cardiovasculares, porque aquí radica la clave de la inflamación. Este virus lo que genera es una gran inflamación, una tremenda inflamación de una cadena de respuesta inflamatoria que genera un trastorno vascular predominantemente. Por eso personas que tienen ya riesgo vascular e inmunocomprometidos tienen mayor riesgo. En el embarazo también se ha visto que tienen mayor riesgo, estamos hablando de enfermedad severa, recuerden, y obviamente fumadores o personas con problemas pulmonares. Entonces, es bien importante conocer, aquí esta gráfica a nosotros los médicos nos gusta mucho conocer estas vías, pero obviamente la gente dice, ¿qué se está diciendo ahí? Simplemente es una manera para platicarles. ¿Cómo se adquiere? Bueno, pues por contacto. Ya sabemos que la vía aérea, esta vía de entrada, nos llevará a este virus, a los alveolos, que son las estructuras funcionales del pulmón, donde se hace el intercambio gaseoso, pero este virus aprovecha a la célula misma para reproducirse, y al momento de meterse a la célula y aprovechar la estructura de la célula para poderse reproducir, hace una serie de reacciones que baja, por ejemplo, la presión de oxígeno, hace daño por falta de oxígeno, se activa las células de defensa y hace una falla orgánica. Pero, por ejemplo, en el sistema circulatorio hace que la presión baje, puede hacer que la perfusión de la sangre disminuya y entonces empieza a tener esta dificultad respiratoria severa, de ahí que los colocan en una posición especial para que puedan respirar mejor, y hace una falla multiorgánica y finalmente la muerte. Esta sería la forma en la que el virus llega. Hay unos receptores celulares, como si fueran unas chapas de una puerta, que se unen a esta corona, que de ahí viene el nombre del virus, que permiten la entrada del virus a la célula y que este virus haga su desorden. En esta diapositiva a mí me gustó mucho porque vienen aquí las propuestas de tratamiento para detener el proceso propio del virus o detener la reacción inflamatoria, que bueno, no es el foco de esta charla, pero para que ustedes vean que las estrategias de tratamiento buscan detener justamente la vida natural de este virus. Sabemos que el periodo de incubación puede ser unos 11 días, más o menos, al periodo donde ya empiezan los síntomas, y que los marcadores para diagnóstico más sensibles, pues obviamente sería el momento de detectar por reacción en cadena de polimerasa los restos del virus. Esto se puede identificar de manera muy temprana. La prueba de IgM-IgA es una prueba que mide la reacción del sistema inmunológico hacia el virus. Entonces, aquí lo pueden ver en verde, la IgM-IgA y la IgG, que es la memoria a largo plazo inmunológica, tiene que tener ya un periodo de exposición al virus para que se genere esa respuesta, de tal manera que estas no nos servirían para saber si hay virus, sino nos dicen nada más si hay reacción al propio virus, pero tiene que ver ya la exposición. Lo mejor es hacer las pruebas moleculares. No quise hacer mucho rollo, pero sí lo que nos interesa a todos es cómo son los números, qué está pasando con esta situación. En esta gráfica, hasta el día 6 de abril, a nivel mundial, 132, casi 140 millones de personas
detectadas con la enfermedad, 2.9 millones muertas a nivel mundial. En nuestro país, el rango o el índice de mortalidad, de acuerdo a los 206,000 muertos reportados respecto a los 2.260.000 que tenemos, es del 9.11%. Nuestro país tiene un alto índice de mortalidad con esta enfermedad. Ustedes podrían decir, bueno, pues solamente es menos del 10%, no es tan mortal. Bueno, hay países que tienen un 3% o menos de índice de mortalidad, y esto puede ser, ya lo vimos, varios factores: la obesidad, diabetes, hipertensión, sedentarismo, pero mucho tiene que ver porque esta enfermedad puso a prueba nuestro civismo como pobladores, y los cuidados en general a veces no son tan favorables. Ya hemos empezado a nivel nacional este programa de vacunación, lleva apenas el 1.2% de la población, pero apenas va empezando y esperemos que pronto tengamos mejor cobertura. ¿A qué me refiero con la pandemia oculta? El mensaje global que recibimos al principio de esta pandemia fue quédate en casa, 1 mes, 3 meses. Entonces, a nivel mundial fue esta idea. El quedarte en casa, sin embargo, generó una serie de situaciones muy importantes. Más allá de esos síntomas respiratorios, se encontró que las personas notaban que el impacto, decían, en su calidad de vida fue moderado o severo hasta la mitad de la población. Imagínense cuántos eran, pues eran los chinitos. Entonces, la población desarrolló ansiedad en un porcentaje no despreciable y depresión en un porcentaje también no despreciable. Aumentó ansiedad, depresión, pánico, estrés, problemas del sueño y la ideación suicida. Imagínense esta situación en pacientes con una enfermedad que de por sí estamos llevando y tratando de llevar un duelo complejo. Agréguenle un encierro que hace que sienta que disminuye la calidad de vida, la persona está menos tolerante, no tiene pensamientos positivos, disminuye satisfacción y esperanza. Ustedes bien saben que la alteración emocional en Parkinson afecta directamente el movimiento. Los profesionales de la salud hemos sido los más afectados en cuanto a niveles de estrés, obviamente son los que están en la línea de batalla, y aquí aprovecho el foro para reconocerle a todas estas personas que han trabajado en el hospital, en la trinchera, dando su vida literal para tratar de contener esta enfermedad. Pero se sabe que el profesional de salud es un personaje particularmente susceptible y que la mayoría de las personas aumenta su riesgo de ansiedad y depresión. Puede estar deprimido pero no ansioso en un pequeño grupo. La ansiedad es lo que se ha despertado. Y como ustedes bien lo saben, la ansiedad por sí sola es una manifestación no motora de Parkinson. Entonces, ¿qué pasa? Que esta pandemia ha generado una pandemia oculta, que es los trastornos de salud mental, particularmente la depresión, ansiedad y trastornos del sueño. Esto ha afectado directamente a nuestros pacientes porque puede haber trastorno por estrés postraumático, una persona que está súper ansiosa todo el tiempo, con mucho miedo, muy reactiva, distraída, depresión mayor y ansiedad generalizada. Todos estos, los pacientes pueden tenerlo hasta 6 meses después, y eso afecta sin duda el rendimiento general y cognitivo de los pacientes. La deprivación sensorial, la duración del confinamiento, la persona que se siente atrapada o encerrada, y este funcionamiento psicocognitivo y social de las personas son las que nos llevan a tener factores negativos en la función. ¿Cuáles han sido estos daños colaterales? Pues miren, mala calidad del sueño, el 18% en población china, hasta 40% en los trabajadores de la salud, y se vio también que ansiedad, depresión, insomnio es lo que ha aumentado. Entonces ha quedado claro que esa es una pandemia oculta, que ahora ya no está tan oculta porque en nuestros centros integrales hemos visto que impacta directamente a los pacientes con Parkinson y a la población en general. Este dato del quédate en casa y riesgo de disregulación del ciclo circadiano, sueño-vigilia, sucede porque la persona ya no tiene un horario que cumplir estrictamente, entonces empieza a retrasar su horario de sueño y entonces tiene somnolencia durante el día e insomnio durante la noche. Es una de las causas del descontrol de este virus y de esta pandemia. Entonces, el mensaje sería, se acercó una pandemia oculta que es el temor, la ansiedad, los problemas del sueño, todo derivado de la falta de trabajo, de la falta de comunicación social, de interacción social, el querer proteger a nuestros adultos mayores encerrándolos y que no vean a la familia. Nos dio un tiro en el pie, nos salió tiro por la culata porque aumentó muchísimo la depresión en esta población, la sensación de inutilidad y de sentirse frágiles. Muchos de nuestros pacientes que estaban empoderándose porque tenían muy buena respuesta a su tratamiento, de repente los encierran y se sienten pues
perdón de la comparación que voy a dar, pero como la muñeca fea de Cricri. ¿Cómo afecta al cerebro? Sabemos que puede entrar este virus a través de la barrera hematoencefálica, que es una barrera que protege al cerebro de la circulación sistémica, y generar una respuesta que es la neuroinflamación. Esta neuroinflamación activa unas células que se llaman la microglia. Pensamos que esa activación de la microglia hace el daño inmunológico y la falta de producción de neurotransmisores en el cerebro que produce los síntomas neurológicos. Este esquema me gustó mucho, es un artículo interesante sobre el neurocovid. Sabemos que el virus llega al cerebro a través de la sangre y de transporte a través del nervio vago, que es un nervio que inerva estructuras pulmonares, intestinales, por ejemplo, y que es el nervio propuesto por donde viaja, si me permiten la expresión, la patología de Parkinson, que por eso se postula que puede empezar en el intestino, viaja por el nervio vago al tallo y de ahí al cerebro. Pero eso es en caso de la alfa-sinucleína y las proteínas anormales en Parkinson. Pero fíjense qué curioso, y lo comento porque esto nos lleva a pensar la relación potencial que puede tener COVID-19 con Parkinson, porque tiene estas vías que comparten. Entonces, puede haber 6 escenarios de afectación en el sistema nervioso. El primero es que se une a las células epiteliales, nasales y gustatorias, de aquí que probablemente por nariz también pudiera entrar, todavía no se ha demostrado, pero pudiera ser una vía de entrada plausible, y esto genera la anosmia o falta de olfato y la ageusia o falta de gusto. Un segundo modelo puede ser que a nivel de las arterias produce coagulación, y estas citocinas, que son sustancias que marcan la inflamación, cuando hay una reacción inflamatoria o que el sistema de defensa ataca a un huésped externo, suelta citocinas, que es una reacción celular muy agresiva para destruir a la gente que nos está atacando. Recuerden que el virus se mete a la célula para poder aprovechar su estructura o sus elementos para fabricar más virus. Entonces el sistema de defensa pues ataca también a esa célula y finalmente produce un trastorno, además de hipercoagulación, coagulan de más, y esto produce las famosas embolias o isquemias cerebrales. Entonces la otra manifestación puede ser infartos cerebrales, y eso lo fuimos descubriendo temprano en la etapa de la pandemia. La tercera propuesta es de que se formen coágulos, pero no en las arterias, sino en las venas, que son las que están por acá afuera, y hacen un encharcamiento, si me permiten la expresión, de la sangre, y genera también una trombosis venosa cerebral. Los síntomas de esta trombosis son dolor de cabeza, puede dar convulsiones, puede dar confusión o pues daño isquémico como tal. El daño a la barrera hematoencefálica, que ya les platicaba, que aquí la representan en este dibujo, produce daño en las neuronas directamente, porque se abre la barrera protectora de la neurona, se abre y produce daño directo en la neurona, y activa a la célula glial o a la célula de defensa, porque activa justamente el daño a través de la célula. Esto genera convulsiones y un estado que se llama encefalopatía, que es un estado confusional y un deterioro importante neuronal. Aquí se muestra en rojo, en el número 5, las meninges, las arterias meningias, que son como si fuera, imagínense, una pequeña red, como una de las arañas, una telaraña. Estos mismos vasitos se lastiman, se dañan y generan inflamación a nivel meningio. Los síntomas: dolor de cabeza intenso y confusión. Puede haber también convulsiones. Y finalmente se pueden formar autoanticuerpos que atacan a los nervios del cerebro o bien a los nervios periféricos, y podemos tener nosotros unas manifestaciones de parálisis generalizada por daño en los nervios, que se parece al Guillain-Barré, que es un síndrome donde los nervios periféricos se lastiman. Entonces, como pueden ver, puede haber mucho daño a nivel cerebral y neurológico, donde podemos ver que es directamente por el daño viral, nos puede dar todas estas fallas como mencionamos, y se puede identificar la inflamación meningia, por ejemplo, la inflamación cerebral, aquí la encefalitis, lo vascular, esta es una inflamación en el nivel de tálamo y a nivel de la región de los lóbulos temporales. Esta es un área de trombosis venosa, y aquí un área de infartos cerebrales que se pueden identificar muy claramente en los pacientes por COVID. Entonces,
El mensaje sería, ¿existe daño neurológico por COVID? Sí, no tiene que ser a fuerzas acompañado del daño respiratorio, sino puede ser directamente el daño cerebral, no solo el pulmonar, así como hay otros daños en otros órganos, y se han definido etapas para el neurocovid, que no voy a profundizar para que nos dé tiempo de cerrar de manera armónica y dar tiempo a preguntas. 20 al 70% de los casos persisten post-COVID, esto es, después de tener COVID, persisten los síntomas de debilidad muscular, dolor muscular, fatiga, depresión, deterioro cognitivo. Los pacientes tienen disminución en la capacidad de atención, en la velocidad de procesamiento mental, tienen alteraciones en el sueño, ansiedad, trastorno de estrés postraumático y cefalea. Imagínense esto ya en el contexto de Parkinson, pues complica todo en realidad. ¿Cómo es el panorama de abordaje del COVID? Bueno, aquí voy a aprovechar de brincarme una indicación para compartirles a ustedes esto. Bueno, no se ve. Bueno, básicamente son 3 escenarios. Aquí yo había puesto una animación en la presentación, pero la primera parte sería el paciente que solo tiene síntomas leves, pues hace un cuidado en casa, no es necesaria la hospitalización. En Parkinson se puede ajustar el tratamiento farmacológico o ajustar el tratamiento adecuado para que la persona pueda tener una buena respuesta. Las personas que no tienen COVID, se prefiere el aislamiento en casa o bien no exponerse a áreas de riesgo de contagio y mantener su actividad física lo mejor posible. Aquí es importantísimo implementar técnicas de telemedicina, como lo que estamos viviendo ahorita nosotros, que es muy útil para tener seguimiento con los pacientes. Y el paciente que ya tiene un COVID severo, sabemos que el paciente con Parkinson pues es un paciente frágil y puede tener mayor riesgo de la enfermedad severa, requiere un monitoreo como está estandarizado, pero además ajustar los tratamientos que estamos teniendo para su Parkinson y evitar las complicaciones. Hubo varios artículos que han mostrado que efectivamente el COVID-19 empeora los síntomas motores y no motores significativamente, independientemente del tiempo que lleve enfermo la persona. Empeora el temblor, particularmente los bloqueos motores y las discinesias, así como en los síntomas no motores, la fatiga y la alteración urinaria. Curiosamente, en las poblaciones italianas que se evaluó esto, la condición no se vio tan afectada, pero sí se vio también. Entonces, 1/3 de los pacientes requirió ajuste del tratamiento, lo que quiere decir que muchos de estos síntomas eran más bien por la inflamación sistémica y las alteraciones en la función de los fármacos propias de un paciente deshidratado, grave, intubado, que tiene desnutrición por no comer, etcétera, etcétera. Entonces, se piensa que esa fue la causa y por eso no todos requirieron un ajuste en su tratamiento de base. Finalmente, la relación con Parkinson. ¿Puede el COVID-19 producir Parkinson? Al nosotros observar que el COVID-19 producía hiposmia o falta del olfato, y al saber que la hiposmia es un síntoma no motor, incluso previo a la ocurrencia del Parkinson, entonces parecería que hay una línea que pudiera unir la génesis del Parkinson con la presencia del COVID-19. Esto es, si el virus puede producir Parkinson o no. En la literatura se han reportado 3 casos de parkinsonismo posterior a COVID-19, 2 hombres, uno de 45 y uno de 58, y una mujer de 35 años. En 2 de ellos fue agudo y uno estaba en el contexto de una encefalopatía severa, tenía confusión, un estado con brincos y mioclonías, y los otros 2 fue una presentación entre el primer mes y los 4 meses del COVID. Ninguno de ellos tenía Parkinson previo y entonces se vio que uno de ellos se recuperó espontáneamente después de salir de su periodo de encefalopatía. La mujer, cuando se le dio levodopa, respondió muy bien. El que recuperó espontáneamente no respondió a la prueba de apomorfina, que es como una levodopa muy potente. Pero la paciente que respondió a levodopa hace pensar que efectivamente le dio Parkinson, porque como bien saben, el diagnóstico de Parkinson se establece cuando la persona tiene una respuesta clara y contundente a la levodopa. Y el hombre joven respondió a agonistas de dopa y anticolinérgicos, lo que nos hace pensar, bueno, estas personas tenían ya un Parkinson premotor que despertó con la infección, o es un síndrome parkinsónico manifestación de la infección. No lo sabemos todavía. No ha habido otros casos reportados, pero no suena una mala idea pensar que el Parkinson puede ser posviral, porque ya ha habido historia de infecciones virales cerebrales que pueden generar
Parkinson, la más famosa, la encefalitis de von Economo, en 1918, que fue causa incluso de la película Despertares, donde estos pacientes eran niños cuando sucedió esta pandemia de gripe y que después en su edad media o adulta desarrollaron Parkinson severo. Entonces, esa idea nos hace pensar que puede ser una causa. También sabemos que, por ejemplo, el virus de influenza H1N1 puede dañar la sustancia nigra, preferentemente, que es donde se produce la dopamina. Y la influenza H5N1 puede diseminarse por estos nervios para llegar al cerebro. Entonces, sí puede ser una buena idea, pero no se ha demostrado que el virus tenga un tropismo, o sea, una preferencia especial por esta sustancia nigra cerebral, por lo tanto, todavía falta el control. Esta es una propuesta interesante donde nos habla. Puede ser que la persona ya tuviera Parkinson y a través de la inflamación desarrolle un Parkinson manifiesto. Otra puede ser que el mismo virus produzca a través de la hiposmia un daño agudo, una presentación aguda de Parkinson y que después remita o mejore. Esto iría en contra de pensar que genera Parkinson, porque como ustedes saben, el Parkinson es crónico y progresivo, no es agudo. Cuando es agudo es algo probablemente de daño directo, pero puede haber una presentación de hit and run, se le llama, un daño y después ya no está ese daño, que puede llevar a un desarrollo posterior de Parkinson. Entonces, esa es una de las teorías que actualmente estamos viendo. La respuesta está pendiente. ¿Puede el SARS-CoV-19 producir Parkinson? No hay evidencia sólida todavía. Sin embargo, tenemos que continuar la vigilancia porque apenas en esta etapa estamos viendo a los sobrevivientes de COVID y veremos en los próximos años si sí existe Parkinson directamente relacionado a COVID o no, en los próximos meses e incluso años. Porque suena lógico pensarlo, ya que hay inflamación, hay actividad de la autoinmunidad y también daño por tropismo viral que pudiera existir. Para terminar, ¿cuáles son los retos? Pues bueno, ustedes pueden ver, son unos retos muy complejos, simplemente que la gente acepte ya no exponerse tanto a una comunidad. El portar el cubrebocas es un reto. El reto de nosotros como familiares no determinar que el paciente es un inútil, un frágil, un dependiente. Entonces yo los agrupé en estos puntos. La nueva realidad va a ser un reto complejo porque tenemos que aprender cómo mantener la actividad física sin tener exposición multitudinaria, cómo tener actividad social para tener ese bienestar saludable mental, esa cognición social que es muy importante en Parkinson. ¿Cómo la vamos a lograr? ¿Cómo vamos a impulsar y trabajar nosotros como grupos interdisciplinarios la resiliencia de nuestros pacientes, de su familia? Y aquí el reto va a ser que la gente se acompañe de los equipos interdisciplinarios de intervención psicológica, de fisioterapia, de logoterapia, etcétera. Nos va a ayudar bastante. Nutricional, no se diga. No es mala idea y un reto será cómo utilizar la tecnología para dar seguimiento, pero no solamente la evaluación, sino intervenir en nuestros pacientes y cuidadores. La telemedicina es una cosa que se antoja bastante para tener incluso activación social. Redes sociales son para eso, para poder dar este estímulo. Y nosotros tendremos que medir de manera holística las consecuencias del COVID, no solamente para el cuidador y el paciente, o sea, hay que saber qué pasa con ellos, sino también en la epidemiología y la fisiopatología directamente de la enfermedad. Con esto concluiría diciéndoles que participemos en proyectos de investigación porque cuando hay un virus nuevo, una situación nueva, tenemos que aprender de este virus y de estas complicaciones para poder definir qué es lo que va a pasar con nuestros pacientes. Yo les agradezco muchísimo su atención y estamos a sus órdenes en Prisma, en Urgencia, cualquier duda, cualquier situación. Nuevamente mis felicitaciones a organizadores y muchísimas gracias por su atención. Doctor Carlos Guerra Galicia, muchísimas gracias por su espacio, muchísimas gracias por la presentación que nos ha hecho. Inmediatamente han empezado a llegar varias inquietudes, varias de las preguntas de las personas que nos siguen. Tenemos incluso preguntas que fueron registradas desde el momento en el que se lanzó la convocatoria. Entre esas preguntas, algunas posiblemente usted ya las ha contestado un poco más. La más natural, la más lógica que nos hicieron, doctor, las personas que viven con la condición de Parkinson son más propensas a tener COVID-19. Usted ya daba parte de la explicación. Realmente no se ha demostrado que sean más propensas a desarrollar COVID-19, pero sí se asume que son personas más frágiles para desarrollar las complicaciones de una enfermedad que, como vimos, genera mucha inflamación
y mucha reacción celular, mucha falla generalizada. Entonces tienen más riesgo de una enfermedad severa, más que tienen más riesgo de contagiarse. El riesgo es el mismo. De acuerdo, doctor, muchísimas gracias. Otra de las preguntas que nos dicen, ¿hay alguna contraindicación por la vacuna en personas que viven con la condición de Parkinson? Realmente no. Las vacunas todas han demostrado muy buena eficacia. Hay que conocer que el origen de cada una de las vacunas fue en un tiempo diferente del mismo comportamiento de la pandemia. Entonces, los números finales que vemos de estas vacunas pues son variables, pero todas protegen. Y en un contexto de una enfermedad tan grave, tan terrible y tan devastadora para la humanidad, los beneficios de vacunarnos exceden por mucho los riesgos. Obviamente, cada uno de los pacientes tendrá que tocar base con su médico tratante para saber si en particular ese paciente tuviera algún factor de precaución para la vacuna, pero de entrada no, hay que vacunarnos todos idealmente y seguir las indicaciones de salud pública para frenar esta terrible pandemia. Enterado, doctor, muchísimas gracias. Nos preguntan también a través de la misma plataforma, una persona que apenas le diagnosticaron el Parkinson, ¿le afecta el COVID-19? ¿Y qué cuidados son los principales que debe tener? Como mencionaba, en los estudios que se han reportado los casos, los pacientes con Parkinson, independientemente del tiempo del diagnóstico, pueden empeorar sus síntomas. Pensamos que esto es secundario a la cascada de inflamación que sucede con los pacientes y el descontrol sistémico que sufren. Varios de los pacientes recuperan buena funcionalidad y estamos todavía siguiendo los casos con el tiempo para ver qué sucedió. Entonces, una persona, aunque tenga el reciente diagnóstico o un diagnóstico ya establecido, si sufre del SARS-CoV-19 y tiene la variante o la presentación moderada a severa, presentará empeoramiento de sus síntomas que obligará a ajustar no solo la medicación del Parkinson, sino por otro lado el manejo sistémico de su hidratación, nutrición, inflamación, etcétera. Doctor Carlos, cuando usted hablaba de esta pandemia oculta y los síntomas que se llegan a presentar, hablaba que con las personas que viven con la condición de Parkinson fue necesario hacer ciertos ajustes en el tratamiento. Una de las preguntas que recibo, ¿cuáles son los principales ajustes que deberían de considerarse? Estén los pacientes, pero muchos de los pacientes que sufrieron el SARS-CoV-19, gracias a la deshidratación, por ejemplo, por la diarrea o por la dificultad respiratoria, la fatiga, etcétera, se tuvo que utilizar una serie de medicamentos para poder ayudar a frenar y corregir esta anormalidad. Sí hubo casos donde los pacientes tuvieron que tener, por ejemplo, un ajuste en su terapia dopaminérgica, o los que estaban ya operados, un ajuste en su programación de DBS, pero por lo regular se tiene que evaluar cada caso en individual. Entonces, en pocas palabras, el ajuste de tratamiento hacia el SARS-CoV-19 en el agudo y el ajuste hacia sus fármacos dopaminérgicos o bien de las otras vías de neurotransmisores afectadas. Y en el post-COVID, que es una cosa muy interesante, es atacar los síntomas específicos como la fatiga, los dolores musculares. Imagínense un paciente que ya tiene Parkinson, que sobrevive al COVID y que entonces va a tener debilidad, dolores musculares, pues va a tener muy limitada su movilidad y eso empeorará su Parkinson. Entonces ahí tendríamos que ajustar no farmacológicamente, sino con intervenciones no farmacológicas, que sean las de la fisioterapia, que también hablarán en un momento más, para poder fortalecer este síntoma en específico y evitar que por la inactividad empeore su habilidad motora y cognitiva del Parkinson. Queremos darle las gracias al doctor Carlos Guerra por su tiempo. Hay algunas inquietudes más que le haremos llegar directamente. Me tengo que apegar a la agenda, doctor Carlos Guerra, pero muchas gracias por su intervención. Una última pregunta para las personas que tengan interés de contactarlo, de acercarse a usted. ¿En dónde podemos encontrarlo, doctor? Búsquenos en las redes sociales, en Facebook, en CAA Prisma o Prisma Centro de Atención Avanzada. Ahí con mucho gusto responderemos sus dudas, como lo hacemos con todos los visitantes de nuestras redes. Qué amable, doctor. Muchísimas gracias. Gracias por su tiempo.